Bueno, muchachos, entonces, en relación con el tema de hoy, que son nervios craneales, ¿ustedes qué me podrían o qué podrían aportar? ¿Qué podrían decir en relación con ellos? Puede ser una sola palabra. De hecho, hagámosles el ejercicio, una sola palabra. ¿Qué entienden por nervios craneales? Sentidos. Estímulos. Sentidos, estímulo, ¿qué más? Información. Información, ¿qué otro? Respuesta. Respuesta, ¿qué más? Información. Ya información, Motores. motores, Muy bien. ¿qué otra cosa? Sensoriales. Sensoriales. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de nervios craneales, estamos hablando de aquellos nervios que se van a formar o van a tener su origen aquí en el encéfalo. Y cuando hablamos de ellos, pues estamos hablando en últimas de pares craneales, que así lo van a encontrar en algunos textos. O sea, los nervios craneales también se conocen con el nombre de pares craneales. Entonces aquí les regalo algo. Entonces, cuando hablamos de pares craneales, este es el resumen de la clase. Este es el chancuco, como le digo yo. Aquí vamos a identificar algo. Los pares craneales son 12. Entonces vamos a ver que ellos aquí están enumerados de forma, de forma cardinal y secuencial. Entonces vamos del 1 al 12. Adicionalmente, por nomenclatura, a ellos se les ha puesto números romanos. Entonces esta es su clasificación según los números romanos. En este cuadro también vamos a tener el nombre del par craneal, un origen. Ese origen puede ser real o aparente. El componente, cuando hablamos de componente, lo que ustedes decían ahorita, es motor, es sensitivo, es mixto, etcétera. Y por dónde sale del cráneo. Entonces vamos con el primero. Nervio olfatorio. Par craneal número 1 según números romanos. Origen real. Bulbo olfatorio. Y componente sensitivo especial. Cuando hablo de sensitivo especial, es un nervio que va a ir a un sentido. ¿A qué sentido cree que va usted o qué sentido tiene relación con el nervio olfatorio? La nariz, el olfato. Al olfato. La nariz es el órgano en el cual va a estar el sentido del olfato. Segundo par craneal, nervio óptico. Aquí está, número 2, origen real, la retina y su componente de sensibilidad especial. ¿Con qué sentido se relaciona el nervio óptico? Con el ojo. La visión. La visión o la vista, porque el ojo es el órgano que tiene que ver con la visión, aunque les puede sonar extraño o no, nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con el cerebro. El cerebro es el que interpreta la información, el ojo solamente es una cámara. Siguiente par craneal, nervio oculomotor. Tercer par craneal, se origina en el mesencéfalo y es motor. O sea, si hablo de motor es que va a un músculo y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Cuarto par craneal, nervio troclear. Se origina en el mesencéfalo. Ustedes recuerdan dónde está el mesencéfalo. Su componente es motor y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. También va a un músculo. Quinto par craneal, nervio trigémino. Este nervio se divide en 3 ramas. Entonces,
B1, o sea, recuerden que la B chica o la V significa 5, entonces la primera rama del quinto, rama oftálmica o nervio oftálmico, B2, nervio maxilar, y B3, nervio mandibular. Su origen aparente está en el puente, es mixto, y la rama oftálmica sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. El nervio maxilar sale del cráneo a través del foramen redondo, que se acuerdan por allá lo vimos, y la rama mandibular sale del cráneo a través del foramen oval. Sexto par craneal, nervio abducente, o en algunos textos lo van a encontrar con el nombre de abducens. Se origina en el bulbo raquídeo, origen aparente, y es motor. Si es motor, ¿a dónde va? Los músculos. Va a un músculo y sale a través de la fisura orbitaria superior. Séptimo par craneal, nervio facial. Ustedes hicieron unos videos, ¿cierto? De la mímica facial. Esos músculos que ustedes describían están inervados por el nervio facial. Sus ramas son temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Es el número 7. Su origen aparente es en el bulbo raquídeo y sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. Se origina en el bulbo raquídeo. Es de sensibilidad especial e ingresa a una parte específica del cráneo a través del meato auditivo interno. Este nervio, ¿con qué órgano de los sentidos cree usted que se relaciona? La audición. La Con la audición. audición, perfecto. Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo. Se origina en el bulbo raquídeo. Es un nervio mixto, que significa que va a tener componentes de sensibilidad especial y va a ir a una componente motor y sale del cráneo a través del foramen yugular. El nervio vago es el décimo par craneal. Yo jocosamente digo que el nervio vago es el nervio que les gusta a las mujeres. Ahora más adelante les diré el por qué. Se origina en el bulbo raquídeo. Es el nervio parasimpático por excelencia y sale del cráneo a través del foramen yugular. Onceavo par craneal, nervio accesorio. Se origina, origen aparente en el bulbo raquídeo, es mixto y sale a través del foramen yugular. Y el último, el nervio hipogloso. Hipo significa bajo, gloso significa lengua. Se origina en el bulbo raquídeo, es un nervio motor y tiene su propio canal, canal del hipogloso. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando hablamos de sensitivos, yo puedo tener de sensibilidad especial, cuando hablo de sensibilidad especial es que van a un órgano de los sentidos. Y cuando hablo de sensibilidad general es que van a ir a piel. ¿Listo? Entonces para que tengan presente eso. Entonces, ese es el chancuco de la clase. Entonces, ¿hasta allí bien? Sí, profe.
todo ese resumen que vimos antes, desde lo teórico, se expresa de esta manera. Entonces aquí hay que identificar algo. Si yo veo un trazo de color azul y veo un trazo de color rojo en este esquema, lo azul significa que es sensitivo y lo de color rojo es que es motor. Entonces tenemos primer par craneal. ¿Cómo se llama? Olfatorio. Olfatorio. Mira lo que, ¿qué color tiene? Azul. Azul, o sea que es sensitivo. Segundo par craneal, nervio Óptico. 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 ¿Qué color tiene la rayita? Azul. Azul. Aquí tenemos 3, 4, 6. ¿Cuáles son? Oculomotor, Troclear. y el Y abducen. abducente. Entonces mira, ¿qué color tiene? Motor rojo. Rojo. Es sensitivo. Nos queda el quinto, seguimos. No, profe, es motor, no Sí, sensitivo. ¿Yo qué dije? ¿Sensitivo? Sensitivo, ajá. Bueno, es motor. Sorry. El quinto. Trigémino. Mira que él tiene dos componentes. O Mixto. sea que es mixto. Mixto. Séptimo par craneal. El facial, míralo acá. Tiene dos componentes, azul y rojo. O sea Facial. que es Listo. mixto. Octavo par craneal, Mixto. nervio Vestíbulo coclear. coclear. Vestíbulo. Vestíbulo. Coclear. Vestíbulo coclear. Entonces tiene que ver con la parte vestibular, que es equilibrio, y con la parte coclear, que es audición. O sea que es ¿de qué? ¿Sensitivo o motor? Sensitivo. Sensitivo. Glosofaringio, noveno. Mixto. El décimo, el vago. Listo. Él es parasimpático, tiene un componente rojo porque va a la musculatura lisa. 11. El accesorio. Accesorio. Yo le había colocado en el cuadrito Motor. que él es mixto y él tiene por allá un componente también sensitivo, pero entonces aquí para efectos de la imagen es motor. Y el 12avo, Hipogloso. Hipogloso. el hipogloso. Bueno, es motor. Hay veces nosotros decimos, o yo digo, que se les alborotó el hipogloso. O sea, les dio por hablar mucho. Bueno, este es el tallo cerebral. ¿Sí se ubican? Sí, profe. Recuerden que el tallo cerebral tiene tres componentes. El superior es el mesencéfalo. El intermedio es el puente. Y la parte inferior, El bulbo. el bulbo raquídeo. Aquí tengo la vista posterior y me están mostrando, o la imagen me indica, el origen real. Y el origen real, perdón, de los pares craneales está dado en unas estructuras que se llaman los núcleos. Perdón. Bueno, ¿se acuerda cuando nosotros hablábamos de encéfalo? ¿Qué decíamos de los núcleos? ¿Qué decíamos de los núcleos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué decíamos de los núcleos? ¿Que los núcleos eran qué? Acúmulos de cuerpo neuronal. Exactamente. Esos son cúmulos de cuerpos neuronales que cumplen una función específica. Entonces aquí lo que me están mostrando es el origen real desde los núcleos que van a formar los pares craneales. Entonces cuando yo hablo de origen real es el núcleo de donde se forma. Y cuando hablo de origen aparente es por el sitio por donde está saliendo.
por decirte algo, vos vivís en una casa, en una esquina, pero tu casa tiene una comunicación con la casa que está en la otra esquina. Entonces, tú sales y entras por la casa que está en la otra esquina, sin embargo no vives allá, vives en la casa que está en la esquina contraria. Aquí sería algo similar. El origen real sería la casa donde vives y por donde sales sería la casa de la otra esquina por donde entras y sales. ¿Entienden esa relación de lo que sería origen real y origen aparente? No, profe, no quedó muy claro, la verdad. No, profe. Ya les explico aquí. Esta es tu casa. Pero resulta que tu casa tiene una comunicación, tiene un pasaje que te va a llevar a salir por otra casa. Te la coloco más fácil. Este es un quinto piso y este es el primer piso de la torre donde vives. Tú sales de tu casa, obviamente por la puerta. Bueno, si sales por la puerta del quinto piso, pero del edificio de donde sales. Sales por la puerta del primer piso. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿tú vives en el primer piso o vives en el quinto? Quinto, En el quinto. En Pero el ¿por quinto, dónde sales del edificio? por el primero. Es por lo el mismo. primero. Entonces, tu casa, aquí, sería tu origen real. Sin embargo, por donde sales todos los días de tu casa, es el origen aparente. Si alguien te ve, pero vos todos los días salís por el primer piso. Sí, pero es que yo no vivo en el primero, yo vivo en el quinto piso. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo mismo sucede aquí. Tengo un origen real en un núcleo que está en un sitio determinado. Sin embargo, el nervio sale por otro sitio. Es lo mismo, vives en el quinto, pero sales por el primero. Ese es el ejemplo del origen real y origen aparente. Entonces aquí tenemos origen del tercero, mira el núcleo, origen del cuarto, origen motor del quinto, origen motor del séptimo y sexto, origen motor del décimo y origen motor del doceavo. Mira los orígenes en el componente motor y los orígenes en el componente sensitivo. Entonces aquí los tenemos. Mira el origen del quinto, el origen del décimo. Allí se originan, pero ellos van a salir por otro lado. Profe, ¿y el primero y el segundo? El primero y el segundo no tienen origen aparente, tienen origen real. Por eso les dije, el primero se origina en el bulbo olfatorio y el segundo se origina en la retina. Son los únicos pares craneales que tienen origen real. El resto, del tercero al 12, se originan aquí en el tallo cerebral. Aquí tenemos un corte sagital y podemos ver entonces con mayor nivel de detalle el origen real y el origen aparente. Entonces tenemos acá arriba otro color. Tenemos origen real del tercero. Mira los núcleos que lo forman. Pero este sale por el mesencéfalo. ¿Ves la diferencia de donde nace y donde sale? Aquí tenemos el quinto, que sería el nervio trigémino. Entonces mira el núcleo motor y mira el núcleo sensitivo desde donde viene.
y mira por dónde sale. Aquí tenemos el origen real del cuarto y su salida está por un sitio distinto. Aquí tenemos el séptimo par craneal y mira el núcleo de donde se forma. Si sigue la flechita, mira dónde está. Tenemos el octavo, el vestíbulo coclear. Mira el núcleo. Entonces, el vestíbulo coclear se va a originar en un núcleo que está en la parte posterior. Tenemos el sexto. Si sigues, mira su núcleo que lo forma. Tenemos el noveno, glosofaringeo. Tiene dos componentes. Si lo sigues, mira el núcleo que tiene acá, cómo sube y cómo se origina desde la parte inferior. Tenemos el doceavo, mira su núcleo, mira que es largo y por donde emerge. Tenemos el décimo, que es el vago. Mira todas las componentes que tienen y el onceavo. Entonces acá nos dicen, nos hablan núcleo del tracto solitario, que es este. Este núcleo, perdón, es esto. Este núcleo tiene que ver con el gusto. ¿Qué significa eso? Que los pares craneales 7, 9 y 10 están relacionados con el gusto. ¿Cuáles son esos pares craneales? El 7, el 9 y el 10, ¿cuáles son? El nervio facial, El vago, el vago y el glosofaringeo. Entonces, estos nervios, ¿a qué órgano van a ir si tienen que ver con el gusto? A la lengua. boca, A profe. la Lengua. lengua. Porque recuerden que en la lengua es donde está el gusto. Por eso cuando nosotros decimos es que nos gusta una persona, si sos, bueno, dependiendo de tus preferencias, pero dices me gusta a alguien, es porque ese gusto, esa atracción física la relacionas con un sabor. Por eso decimos me gusta. Tenemos el núcleo posterior o dorsal para el nervio vago. Tenemos el núcleo motor del doceavo. Tenemos el núcleo ambiguo que está aquí para los nervios 9, glosofaringeo, 10, vago, 11, accesorio, especialmente su raíz craneal, y tenemos el nervio espinal del 11. Entonces el 11 va a tener una raíz craneal y una raíz espinal. ¿Y el 11 cuál es? accesorio. Nervio accesorio. Entonces, vamos a ver los orígenes aparentes. Ya tienen claro la diferencia entre origen real y origen aparente, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el tercer par craneal se origina en la cara anterior del tallo, más específicamente en la fosa interpeduncular que está en el mesencéfalo. Ese es el tercero. El cuarto par craneal es el único nervio que se origina en la cara posterior del tallo cerebral, a la altura del mesencéfalo, pero está atrás. El quinto par craneal se origina en el puente y es el único que tiene ese origen aparente. Y del sexto al doceavo, su origen aparente es en el bulbo raquídeo. Entonces, mira, el chancuco es así. En el mesencéfalo se origina tercero. Y en su cara posterior el cuarto.
Listo. Puente. Se origina el quinto. Quinto. Médula oblongada o bulbo raquídeo. Se origina del 6 al 12. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos en el bulbo raquídeo hay dos estructuras que debemos de identificar que van a ser muy importantes para determinar el origen aparente. Entonces, aquí tengo esta elevación que se llama la pirámide y lateralmente a ella, la voy a poner aquí porque lo tengo al lado y lado, tengo la oliva. Sobre la pirámide tengo el origen del sexto. O sea, ¿qué par craneal es ese? El abducente. Abducente o abducen. Mira la oliva. Entonces la oliva en su parte superior va a servir como origen aparente de séptimo y octavo. La oliva adicionalmente va a presentar dos surcos. Un surco que está en la parte anterior, o sea, un surco pre, y un surco que está en la parte posterior, que sería pos o retro. Sobre la parte posterior vamos a tener el origen aparente de los pares craneales 9, 10 y 11. Y sobre el surco pre tenemos el origen aparente del 12. Entonces ahí están los 12 pares craneales. Entonces recuerden, mesencéfalo, origen del tercero y en su cara posterior, origen del cuarto. Puente, origen del quinto. Recuerden que estamos hablando de orígenes aparentes. Y en la médula oblongada o bulbo raquídeo tenemos del 6 al 12. El 1 y el 2, ¿dónde se originan? Ellos son reales, uno en la retina y el otro no me acuerdo. El otro en el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Venga, ¿quién está viendo el noticiero esta hora? Entonces, tercer par craneal y sexto par craneal, mírenlo, oculomotor y abducente. Estos nervios van a inervar la parte motora. ¿Y qué músculos van a ser inervados por este nervio? Los músculos extraoculares. Entonces aquí tenemos, mira el nervio oculomotor, y este nervio me va a inervar unos músculos del ojo. Entonces esos músculos van a ser rectos, entonces son 4. Entonces son superior, inferior, medial y lateral. Y vamos a tener unos que son oblicuos, unos músculos, que son 2. Y esos músculos son oblicuo superior y oblicuo inferior. Entonces el oculomotor, vamos a ponerlo aquí de un color verdecito, me va a inervar recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. Estos son inervados por el tercero.
El abducente, esa palabra abducente, ¿a qué le suena? Según lo que hemos visto. Según la primera clase que tuvimos nosotros, abducente, ¿a qué te suena? Abducción. A abducción. Entonces, el nervio abducente me va a inervar el músculo recto lateral. Listo, entonces ya tenemos aquí esto. Hay otro nervio que es el troclear. ¿Y qué músculo me falta aquí? Que no señalé. Superior. Pero superior, Oblicuo ¿qué? superior. El oblicuo superior. Entonces, el oblicuo superior está inervado por... Perdón, espere que corrijo, aquí hay un error. El cuarto, que es el troclear, inerva el oblicuo superior. Y aquí no es cuarto, que me equivoqué. Es sexto, lo puse al revés. Listo. Entonces, el tercero me inerva recto superior inferior, medial y oblicuo inferior. El sexto me inerva el músculo recto lateral y el cuarto me inerva el músculo oblicuo superior. En total, ¿cuántos músculos extraoculares tenemos? 6. 6. 6, 4 rectos y 2 oblicuos. Y aquí tenemos el músculo oblicuo superior que está siendo inervado, míralo acá, por el nervio troclear. Entonces aquí tenemos la distribución. Tercero, ¿cómo se llama el tercero? Oculomotor. El cuarto. Troclear. Y el sexto. Abducens. Abducente o abducen. Y aquí tenemos la fisura orbitaria superior. Por debajo está. ¿Sí se acuerdan de la base interna del cráneo, cierto? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿qué tal? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos lento? ¿Entendible? ¿Digerible? No me parece que bien. Bien. Quinto par craneal, nervio Gemino. trigémino. Entonces, el nervio trigémino, ¿dónde tiene su origen aparente? En el puente. En el puente o protuberancia, y él se divide en 3 ramitas. Entonces, la primera rama es la rama oftálmica, y mira que aquí nos muestran en la piel. Entonces, ¿qué sucede? Su componente sensitivo se va a distribuir aquí en la cara. Entonces, este serían los territorios del nervio trigémino. Entonces, la parte de color verde corresponde al oftálmico, la de color azul al maxilar y la de color rojo al mandibular. El trigémino, en esta distribución en piel, que sería su componente sensitivo, lo que me está dando es la capacidad de sentir cambios de temperatura, dolor y presión. O sea que cuando sentimos alguna de esas 3 condiciones en la cara,
es ese nervio. Ahora, el nervio trigémino se origina en el puente, ya lo habíamos dicho, se ubica en la fosa media, en un ganglio que se llama el ganglio del trigémino, o también conocido en nomenclatura anterior como el ganglio de Gasser. A partir de aquí, él se trifurca, o sea, se divide en tres partes. Y son nervio oftálmico, que pasa por la fisura orbitaria superior, nervio maxilar, que pasa por el foramen redondo, y nervio mandibular, que pasa por el foramen. ¿Por cuál? ¿Sí lo recuerdan? Por el foramen oval. Entonces, estos son los tres nervios y su respectiva salida. Adicionalmente, estos nervios se van a subdividir. Entonces, el nervio oftálmico va a tener tres ramitas, que son el nervio frontal, el nervio lacrimal y un nervio que se llama el nasociliar. Entonces el frontal sale, recuerden que aquí en la cara hay una escotadura, él sale por allí y hace su distribución en el territorio que les mostré. El nasociliar se hace medial, pasa por la lámina cribosa y sale para dar la inervación en la parte de la nariz, y el nervio lacrimal va a inervar esta glándula que se llama la glándula lacrimal, que posiblemente sea la glándula que usted vaya a estimular cuando vea las notas del parcial de anatomía. Puede que llore de la emoción, Ya no o puede que Ya, llore de no. tristeza. La moral que nos da el profesor. No, uno nunca sabe. O sea, pues es un ejemplo, ¿no? Eso se llama aprendizaje significativo. ¿La segunda Profe. rama cuál es? Dime. Nosotros tenemos otra clase con un examen. ¿Sí? Sí, son las 8 y 7. Y después de mañana nos coloca falta. ¿Y a qué hora es la clase? A las 8. A las A las 9. 9. 9. Ay, ya estoy quedando loca, vea. Ah, Es a las 9. Yo tengo entendido que es a las 9. Sí, neces- está pero- loco, No, es a las tío, 9. no le haga caso. Pero necesitan estudiar. Ignora Yeudi, profe, ignora Yeudi. No, siga. Continúe, profe, continúe. Gracias. Pero si necesitan estudiar no hay problema porque igual tenemos en la tarde. No hay afán. Tenemos la segunda rama que es el nervio maxilar. Entonces el nervio maxilar sale del cráneo a través del foramen redondo. Él cuando sale me va a dar una rama que se llama el nervio infraorbitario, que va a pasar por un foramen que se llama el infraorbitario. También me va a dar unas ramas para los dientes superiores, se llaman los alveolares superiores, y me va a inervar el seno paranasal del hueso de la maxila. Por eso cuando tenemos sinusitis, pues la sensación de dolor, ya sabemos quién está llevando esa información. Tenemos el nervio mandibular. Y el nervio mandibular va a tener dos componentes, uno sensitivo y uno motor. Motor porque él me va a inervar los músculos de la masticación, que son 4, temporal, pterigoideo medial y lateral, y macetero. Eso lo vamos a ver luego. Aquí vamos a ver la distribución. Entonces, este es
el nervio trigémino con su componente mandibular, sale por el foramen oval y me va a dar una rama posterior que se llama la aurículo temporal, entonces va a ir hacia la piel. Una siguiente rama que se llama la bucal, entonces se va a distribuir en la piel. Recuerden que la imagen nos mostraba un color rojo, entonces va a ir hacia la región de la boca. Tenemos otro que es el nervio lingual. Y este nervio, el lingual, va a ir acompañado de este nerviecito que se llama la cuerda del tímpano, que corresponde a este nervio que es el nervio facial. Y el nervio facial a través de la cuerda de tímpano termina aquí en el ápex de la lengua, acompañando al nervio lingual. Y por el foramen mandibular ingresa el nervio que se llama el alveolar inferior, que me va a dar la inervación a los dientes inferiores y sale de la mandíbula a través del foramen mental o mentoniano. O sea que si sentimos dolor en los dientes inferiores, ¿qué nervio me está enviando la señal, la información? El trigémino. De la rama mandibular. La rama mandibular del trigémino. Más específicamente, el nervio alveolar inferior. Nervio facial. Entonces, este nervio me inerva los músculos de la mímica facial. Entonces, acá tenemos, mira su origen aparente. Sale por aquí, atraviesa un foramen que se llama el estilomastoideo. Entonces, una ramita de él, ya saben que va hacia la lengua, acompañando al nervio lingual, y el resto desciende, atraviesa una glándula que vamos a encontrar aquí que se llama la glándula parótida. Esta glándula va a estar por aquí. Este nervio la atraviesa, mas no la inerva, y me va a dar 5 ramas. Entonces las 5 ramas son una que se llama, una rama temporal, una rama que se llama la cigomática, que va hacia el hueso cigomático, una rama bucal, que va a ir hacia la boca, una rama que se llama marginal de la mandíbula y una que se llama cervical. Aquí la imagen es, la memotecnia que se tiene es poner la mano, dibujar una mano. Entonces el dedo pulgar va hacia la parte temporal y el dedo meñique va hacia el cuello. Entonces esta es la imagen que hacemos. Venga, yo les muestro. Prendan su cámara para que vean. Entonces lo que se hace es hacer esto, colocar la cara de lado y el dedo pulgar va arriba y el dedo meñique va abajo. Y el resto de distribución pues sería temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Esta sería la distribución. El nervio facial tiene un componente que se llama el componente parasimpático. Entonces este nervio sale y va a ir a hacer lo siguiente. Va a llegar a un ganglio en la parte inferior que se llama el submandibular y me va a inervar unas glándulas que tenemos acá que se llaman las glándulas submandibulares. Luego va a acompañar a un nervio que se llama el glosofaringio y va a ir hacia la parte superior de la cavidad oral y a través de la cuerda del tímpano, que es va a terminar en el ápex de la lengua, dando la sensibilidad o la identificación de los sabores dulce y salado. El nervio facial se puede alterar.
Se llama la parálisis de Bell o parálisis del nervio facial. Entonces, como este nervio, ¿qué músculo se inerva? ¿Qué músculo se inerva, chicos? El cigomático. Mandibular, El temporal. Mandibular. el orbicular de los ojos. Este músculo inerva los músculos de la mímica facial, para que no se confundan. Entonces aquí, la lesión, esta parálisis del nervio facial, es una parálisis del lado izquierdo. Entonces mira la boca, o sea, la mejilla, cómo se ha descolgado. El párpado, cómo se ha también descolgado, eso se llama una ptosis palpebral, una ptosis bucal. Entonces, ¿qué sucede al otro lado? El músculo, el nervio del lado contrario, actúa con mayor fuerza, por eso se nota el pliegue, pero la lesión está a este lado. ¿La persona se puede recuperar? Sí. ¿Haciendo qué tipo de movimientos? Pues todos los gestos que pueda hacer en la cara. Entonces ahí se ve la lesión. Bueno. Noveno par craneal, el nervio glosofaringeo. Ustedes preguntarán, pero bueno, ¿y dónde está el 1, el 2 y el 8? Pues el 1, el 2 y el 8 lo vemos cuando estemos revisando los sentidos: olfato, visión y audición. Entonces aquí tenemos el glosofaringeo, el noveno. ¿Dónde se origina el glosofaringeo? En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo. Entonces este nervio sale. Y aquí tenemos su origen. Mire su origen motor y su origen sensitivo. Él se va y me va a inervar la mucosa de la nasofaringe, la mucosa de la orofaringe, me va a inervar la tonsila palatina, me va a inervar la lengua, los bordes laterales de ella, me va a inervar los músculos constrictores superiores de la faringe, me inerva la glándula parótida y me va a inervar la arteria carótida común, en especial el seno carotídeo que está en la carótida interna y el cuerpo carotídeo que está entre la carótida externa y la interna. Y también un músculo que está aquí que se llama el estilofaringeo. ¿Qué significa esto? El nervio glosofaringeo tiene un componente quimioreceptor y varoreceptor. Quimio significa que puede identificar cambios químicos. Entonces, a nivel del cuerpo y el seno carotídeo, puede sensar aumentos en la concentración de CO2. Y varoreceptor tiene que ver con presión y me puede identificar los cambios de la presión arterial. Entonces aquí tenemos su componente parasimpático, ya se los había dicho. Hace relevo con unas fibras. Aquí está el ganglio del trigémino. Hace relevo y me va a llegar a inervar la glándula parótida. Y la glándula parótida es aquella glándula que está en la región parótido-macetérica, se considera la glándula salivar mayor, que va a tener un conducto que llega a la boca en su cara interna. O sea que secreta ¿qué? Saliva. Tenemos el nervio vago, el 10º par craneal. Este nervio, ¿dónde tiene su origen aparente? En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se considera el nervio parasimpático. En algunos textos usted lo va a encontrar con el nombre de neumogástrico. Entonces va a tener un origen en el núcleo posterior
del décimo que está aquí atrás. Parasimpático motor y aferente visceral. Parasimpático motor es que tiene que ver con músculos lisos y aferente visceral es porque recibe la información de las paredes de las vísceras. Núcleo del tracto solitario, aquí lo tenemos. Aferente en el gusto, porque él llega a la lengua, la inerva en su parte posterior. Tracto y núcleo del quinto aferente somático se relaciona también con el quinto par craneal. Y el núcleo ambiguo para los músculos faringeos y laringeos. O sea, tiene que ver, por ejemplo, los músculos faringeos son los músculos que tienen que ver con la fonación. Entonces, por ejemplo, en estos momentos que yo estoy hablando, estos músculos están contrayéndose de forma concéntrica y excéntrica para poder generar la voz. Entonces, él sale a través de ¿qué foramen? Yugular. El foramen yugular. Entonces desciende y él me va a inervar este músculo que se llama el palatogloso, los músculos constrictores medios e inferiores de la faringe, me inerva la laringe, me inerva el esófago, me inerva el corazón, los pulmones y la mitad derecha del sistema digestivo. Cuando él desciende por el cuello, lo vamos a ubicar entre la arteria carótida común y una vena que va a estar por acá, que no la vemos aquí, que es la vena yugular interna, y este es el nervio vago. Como son dos nervios, uno a la derecha y uno a la izquierda, ellos se rotan. El nervio que viene a la izquierda, el nervio vago izquierdo, se rota medialmente y se convierte en el tronco vagal anterior, y el nervio que va a la derecha se rota lateralmente y se convierte en el tronco vagal posterior. Aquí me está dando el plexo esofágico, o sea, me está inervando el esófago. Aquí vemos cómo él se ubica entre los dos vasos sanguíneos. La que está de azul, vena yugular interna, la que está de color rojo, arteria carótida común. Este nervio, el nervio vago, cuando desciende, entonces me va a dar una rama que se llama el nervio laringeo superior, y al descender, él se devuelve y a ese nervio se le llama el nervio laringeo recurrente. Esta es la parte posterior de la faringe, que es esto que veo acá, pero internamente tengo la laringe. El nervio accesorio, onceavo par craneal. Entonces este nervio se origina del núcleo ambiguo, va a tener la raíz craneal que sale de allí y una raíz espinal que salen. Entonces me va a generar dos ramos, un ramo interno y un ramo externo. El ramo externo me va a inervar este par de músculos. El superior se llama el esternocleidomastoideo y el inferior el trapecio. Esa es la inervación de él. Y el ramo interno, entonces se va a ir a través de la raíz craneal con el nervio vago y me va a inervar los músculos de la laringe, excepto uno que se llama el cricotiroideo. Entonces, así como lo hizo la cuerda de tímpano, se une al lingual para llegar a la lengua. Este se une al vago para llegar a los músculos de la laringe, excepto a este. Y el nervio hipogloso, eso es el 12º par craneal. Entonces se origina en su núcleo del nervio 12, sale por su propio canal que se llama el canal del hipogloso y va a inervar los músculos que tienen que ver con la lengua. O sea que la lengua, ¿cuántos pares craneales tiene?
2, profe. Tiene 4. Inervación de 4 pares craneales. ¿Cuáles son? Hipogloso, que sería el motor, facial, que sería sensitivo general, glosofaringeo y vago. Y también se habla que llega el nervio trigémino, porque recuerden que la cuerda del tímpano se une al lingual y llega allá, pero básicamente son esos 4. Chicos, ahí les comparto esto. Bueno, chicos, en relación con los pares craneales, si ustedes recuerdan lo que hablamos esta mañana, nosotros dijimos que habían unos orígenes que puedan ser de 2 tipos. ¿Cuáles son? Si lo recuerdan. Bulbo y olfatorio. Sí, pero cuando hablamos de los orígenes, sí, exactamente, reales o real, y el otro tipo de origen sería el ¿Aparente? aparente. Entonces, cuando hablamos del origen real, nosotros dijimos que habían cuántos y cuáles son los pares craneales que tienen un origen real. 2, profe. El 2. olfatorio Ajá, que sería el y 1. el otro es- óptico. y el óptico, que es el 2. Y el origen aparente, dijimos que eran cuáles pares craneales. Desde el tercer par craneal hasta el 12º. Desde el tercero hasta el 12º. Recuerden que los pares craneales se pueden enumerar en números romanos, que es lo que yo estoy haciendo allí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis aquí, un cuadrito de los pares craneales. Yo coloco el número y usted me va a decir cuál es. El 1. Olfatorio. Olfatorio. El 2. Óptico. 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 El 3. Oculomotor. Motor. Ay, pucha. Cuarto. Procrear. Procrear. O patético también es cierto, O profe. patético, exactamente. O sea que cuando usted le diga un nombre patético, le está diciendo troclear. 5. Profe, pero usted en el parcial, si uno llega a colocar, por ejemplo, patético, ¿usted se lo valdría? No, diría usted tan Ajá, patética. entonces troclear. Troclear. Porque el oculomotor también le pueden decir motor ocular común. Ocular común, ajá. Oh, listo. Quinto. Trigémino. Trigémino. Sexto. Abducente. Abducente. Séptimo. Facial. 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 Octavo. Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Se te pega la lengua, ¿no? 9. Glosofaringeo. 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 Sigue el que soy yo. 10. El vago. Vago. ¿Saben qué significa vago? Ahora les digo qué significa vago. 11. Accesorio. Accesorio. El que le gusta a las mujeres. Y el 12. Hipogloso. Hipogloso. El hipogloso. Bueno, espere que aquí falta algo. El trigémino se divide en 3 ramas. Entonces, ¿cuáles son las 3 ramas? Vamos a hacerlo. Mandibular, maxilar y Entonces, B1. Oftálmico. Oftálmico. B2. Maxilar. Maxilar.
P3. Mandibular. 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 ¿Cuál otro se divide? El facial. Entonces vamos a ponerle aquí las ramas. La primera rama. El temporal. Temporal. Muy bien. Segunda rama. Zigomático. Zigomática. Es Tercera rama. bucal. Bucal. Cuarta rama. Marginal de la mandíbula. Marginal de la mandíbula. Y quinta rama. Cervical. Cervical. ¿Sí ve? Breve. Ya tenemos la clase lista ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando se hablan de estos pares, dijimos inicialmente que vean unos orígenes reales y unos orígenes aparentes. Entonces vamos a ver el primer par craneal. Aquí lo tenemos. ¿Escuchan, chicos? Se quedó callado por un momento. Sí, profe. Bueno, entonces el primer par craneal es este, que es el nervio olfatorio. Este se origina sobre la lámina cribosa. Bueno, sobre la lámina cribosa está el bulbo olfatorio. Y luego él se proyecta a través del tracto olfatorio y va a llegar a este lobo, que es el lobo temporal, aquí, donde va a estar la corteza olfatoria, aquí. ¿Listo? Entonces ese es el primer par craneal y ese es su origen real. Segundo par craneal, ¿cuál es? Óptico. El nervio óptico. Entonces el nervio óptico se origina en la retina, en la parte posterior. Aquí tenemos una parte de él, a un lado y al otro, formando una estructura aquí en medio, que se llama el quiasma óptico. Por aquí está. Entonces aquí tenemos los dos orígenes reales de los pares craneales 1 y 2. Nos quedan del 3 al 12. Aquí estamos haciendo un recorderis para luego irlos a ver uno por uno. Tenemos par craneal, que se origina en el mesencéfalo, en la cara anterior. ¿Cómo se llama? Oculomotor. Oculomotor. El óculo. Oculomotor. No vas a decir óculo porque y luego dices motor, entonces ahí te puedes complicar. Oculomotor. ¿Listo? Bueno, recuerden que antes decían que las personas iban al oculista. ¿Sí recuerdan? Por ahí de pronto los abuelos decían, es que voy para el oculista, y el oculista era el optómetra o el oftalmólogo, normalmente era el optómetra. El único par craneal que se forma en la cara posterior del mesencéfalo, ¿cuál es? Ahí lo señalé. ¿Troclear? El troclear, muy bien. No, el Troclear o patético, pero vamos a decirle troclear. Siguiente par craneal, único par que se forma en el puente. Trigémino. trigémino. Trigémino, muy bien. Y luego ya nos encontramos en el bulbo raquídeo. Entonces aquí tenemos este par craneal que va a inervar el músculo oblicuo, el recto lateral, perdón, ¿cómo se llama? Abducente. El abducente. Muy bien, aquí tenemos el de la mímica facial. Facial. El facial, muy bien. Aquí, el que se le complica de pronto a alguien en pronunciar, ¿cuál es? Vestíbulo coclear. Hay que darle un empujoncito. Luego tenemos Glosofaringeo. glosofaringeo. Luego más abajito tenemos el vago. Bueno, entonces yo les dije a ustedes que el vago era el que les gustaba a las mujeres.
Resulta que la palabra vago viene del latín vagus, que significa persona de recorrido y de mucha experiencia. Entonces yo jocosamente molesto diciendo que hay algunas mujeres que les gusta aprender y hay otras que les gusta enseñar. Ya usted verá cómo lo entiende. Lo entendí perfectamente. Hay unos que... No, claro, pero pues chévere que te enseñen, pero también dejarse enseñar, ¿no? También eso es bueno. 11º par craneal, nervio Accesorio. 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 Y el 12º par craneal, el nervio Hipogloso. Hipogloso. Bien, ¿listo? Bueno. En relación con el nervio vago, hay algunas mujeres que yo sí he escuchado en conversaciones que hemos tenido que prefieren tener relaciones sentimentales con personas mayores a ellas. Eso sí he escuchado. Bueno. Entre gustos no hay disgustos, profe. Completamente de acuerdo. Estamos... Bueno, entonces vamos a ver aquí los pares craneales que tenemos. Entonces tenemos el sexto, abducente. Aquí tenemos el 11, el accesorio. Tenemos el facial, glosofaríngeo, hipogloso, oculomotor, olfatorio, bulbo olfatorio, ese que está allí, nervio óptico, a la altura del quiasma, el trigémino, troclear, ¿sí ve el pedacito que es el único que sale por la cara posterior? El vago y el vestíbulo coclear. Ahí están los 8. ¿Listo? Entonces vamos a verlos en una vista diferente. Primer par craneal, el nervio olfatorio. Entonces el nervio olfatorio, ¿con qué sentido se relaciona? Olfato. Con el olfato. ¿Y con qué órgano está relacionado? La nariz. La nariz. Con la nariz. Con la nariz. Entonces aquí tenemos... Venga, yo hago Hola, aquí... profe, soy María Paula. Apenas me pude conectar. Dale, Qué pena. dale bienvenida a María Paula. Te saco de la lista negra. Ya. En la cavidad Profe. nasal, dime. Dime. Yo soy Juan David. Usted me llama lista, pero pues no respondí al instante. Dale. Pero no sé si... Sí, ya te corregí aquí. ¿Que alguien falta? Jennifer Murillo, ¿está? Sí, señor. ¿Sí estás? Sí, profe, sino que esta mañana fue un percance, entonces por eso no estuve en la clase. Dale, no problema. ¿Y qué más? Ya están todos. Sí, sí, tenemos los 26. Bueno, entonces lo que les decía del nervio olfatorio es que el nervio olfatorio pues, se ubica en la cavidad nasal. Aquí en la parte superior tenemos la lámina cribosa. Entonces recuerden que la lámina cribosa del nervio del hueso etmoides se ubica aquí. Entonces la lámina cribosa tiene unos poritos y por esos poritos estos filetes olfatorios pasan y hacen sinapsis con el nervio olfatorio. Entonces la información, el olor que está mezclado en el aire, hace sinapsis aquí y se va hacia la corteza olfatoria. Entonces acá lo podemos bajar y mira el tracto y va a llegar a la corteza olfatoria. Pero también el olfato tiene que ver mucho con los recuerdos, con la memoria. Entonces posiblemente, posiblemente no, a todos nos pasa que tenemos recuerdos de olores. Yo tengo uno por allá que recuerda mi infancia. Cuando estaba pequeño, ustedes han olido o han probado las coladas de plátano o de guineo. Sí. Claro. Sí, bueno, Ay, guácala, profe. bueno, eso a mí me sabe horrible. Porque cuando yo estaba pequeño, el olor de esa colada, yo era gamín, aguapanela con leche.
pare de contar. Pero a mi hermana le daba mucho eso. Y a ella le encantaba, pero a mí no. Entonces ese olorcito, uy. Y adicionalmente, yo relaciono ese olor con una fragancia de un perfume que se llama All Spice, pero es la fragancia primaveral. Yo huelo eso es para mujeres normalmente, puede ser la mujer más linda, pero yo le siento ese olor y yo lo que estoy viendo es una cola de plátano de guineo. Entonces los olores tienen que ver con la memoria. En serio, yo siento olor y ya ahí perdí el año o perdió el año. Listo, siguiente par craneal, el nervio óptico. Entonces el nervio óptico, dijimos que se origina en la parte posterior de la retina, aquí, y se va a proyectar por una vía que se llama la radiación óptica, va a hacer relevo en los cuerpos geniculados laterales, en los colículos superiores y va a terminar en el lobo occipital, por acá. De hecho, les puedo compartir un audio, bueno, una entrevista con una neurocientífica que hablaba de un tipo de ceguera que se llama la ceguera cortical, porque realmente nosotros el 20% de la información visual sale del lobo occipital y el 80% de toda la percepción que tenemos. Entonces, pues, se los puedo hacer llegar si les interesa ese tema. Por eso las personas cuando tienen traumas en la parte posterior, pues uno de los signos ¿cuál es? Visión borrosa, diplopía, ceguera temporal o posiblemente una ceguera total. ¿Listo? Siguiente par craneal. Profe, una pregunta. Dale. ¿La ceguera también se ocasiona por un derrame cerebral? Pues sí, porque puede generar un problema de compromiso del nervio óptico. Hay personas, por ejemplo, con hipertensión que pueden dañar el nervio, un problema vascular, lo que tú planteas, traumas. O simplemente hay personas que por alguna emoción fuerte eligen no volver a ver. Y eso pasa. Ahorita está muy... por esas preeclampsias. Y ahorita está muy en boga el tema de la neuro, psico, endo, inmuno, emocionalidad. O sea, una cosa así bien compleja, porque nosotros somos seres emocionales. Entonces se han estudiado personas que han quedado ciegas, algunas mudas, otras sordas, y han comenzado a revisar y muchas veces no es un daño estructural, no es, y no aparece como una patología, aparece como otra cosa, un tema emocional. Las emociones son bien complejas, chicos, pero hay que saberlas gestionar. De hecho, se habla ahorita que es más importante el coeficiente emocional que el coeficiente intelectual. Y ustedes que han elegido una carrera de salud saben que eso es fundamental. Hay gente que sabe muchísimo, pero no tienen esa capacidad emocional de poder manejar las situaciones y pueden saber mucho. Entonces eso es importante. Profe, una pregunta. Dime, dale. ¿Por qué se dan las personas ambidiestras? Ambidiestras, bueno, recordad que el encéfalo, si quieren activen sus cámaras. Pero antes de esta la mía. Las personas ambidiestras se da por lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, y se hablan de que ellos trabajan en cruz, porque recuerde que hay una estructura que las une. ¿Cómo se llama? Hay unas fibras que van. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Las comisurales que corresponden al cuerpo calloso. Entonces, si yo soy diestro, o sea, derecho, mi hemisferio dominante es el izquierdo. Sin embargo, yo puedo
Y yo, por ejemplo, hago el ejercicio de escribir con la izquierda. Entonces yo puedo decir que soy ambidiestro, porque yo escribo con la derecha, escribo con la izquierda. En ambas escribo súper enredado, pero escribo. Entonces, ¿qué hace? Si yo comienzo a estimular el lado contrario, voy a desarrollar esa habilidad. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Enseñarle a nuestro cerebro a hacer cosas. Vamos a hacer un ejercicio allí como están. Levanten los puños, sus manos. Hagamos más amplio la pantalla. Levanten así. Ahora cierren los puños y colóquenlos de frente. Ayer me decían, yo ayer estaba en una universidad, entonces los estudiantes, pues siempre desde que hemos estado en clase, ustedes van a encontrar a mí algo que siempre voy a tener, que es esta manilla. Y yo tengo esta manilla, ¿no? Siempre la tengo, siempre la cargo. Entonces me decían que como yo siempre estoy con tapabocas, con gorro, no me reconocían, entonces me reconocieron por esto y por eso. Yo tengo un tatuaje aquí. Entonces, por eso fue que me pillaron. Entonces, listo, estamos aquí. Los dedos de la mano se enumeran. Este es el 1 y este es el 5. Entonces, póngale que vamos a levantar el quinto dedo de la mano izquierda. Y vamos a levantar el segundo dedo de la mano derecha. ¿Listo? Ahora, al tiempo, no. El quinto de la izquierda y el segundo de la derecha. A ver, pues. ¿Cuántas derechas y cuántas izquierdas hay? Ahora, vamos a cambiar. Y vamos al lado contrario. Pasa, Ladi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, otra vez. Baje y cambie. Pero no mire sus manos. Baje, suba, baje, suba, baje, suba. ¿Ahí qué estamos haciendo? Activando ambos hemisferios cerebrales. Vamos a hacer otro. ¿Listo? Entonces, aquí, puños, igual. Primer dedo de mano izquierda. ¿Qué pasa, Ladi? Segundo dedo de mano derecha. ¿Sí la ven? Pasa, Brian. Va a haber un meme pelado. Listo, así mire. Tienen que formar tienen que tener esta forma. ¿Listo? Ahora, cambia. ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué pasa? Vuelve y cambia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Natalie? Cambia. Rápido. ¿Listo? Eso se llama gimnasia cerebral. Y eso estimula el trabajar ambos hemisferios. Si vos lo haces, comenzás a estimular ambos lados. Chévere también que, por ejemplo, cuando estén en clase puedan escribir con su mano no dominante. Y eso hace que el cerebro comience a trabajar. ¿Listo? Pelado, ya le tengo su meme, Brian, ahí. No, profe, yo dejé de hacer eso. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar del oculomotor. Entonces el nervio oculomotor me va a inervar. ¿Recuerdan qué músculos? ¿Recuerdan los músculos que inerva el oculomotor? Vamos a ponerlo aquí. Oblicuo superior. Listo, el tercero. Entonces son. Primero vamos por los rectos. Recto. Medial. Superior. Bueno, medial. Superior. Inferior y lateral. No, lateral no. Inferior. Listo. Y de los oblicuos. Oblicuo superior y oblicuo inferior. Oblicuos. Entonces, ¿cuál inerva? El inferior. ¿Listo? Eso hace el oculomotor. Entonces vamos a verlo acá. Espérense, los muestro. Miren. Estos son los músculos. Voy a ver si me da una imagen
una vista, a ver, espérate, no, inferior no, no, ok. Entonces vamos a ver qué músculos tenemos acá. Recto superior, oblicuo superior, recto lateral, oblicuo inferior, recto inferior, y por acá no lo veo, bueno, por acá lo veo, el recto medial. Entonces, ¿cuál es inerva? El tercero. ¿Cuál es inerva él? Recto superior. Recto superior, listo, ya. ¿Cuál otro? Inferior. El recto inferior. Muy bien, aquí. ¿Cuál otro? Medial. El medial está por acá. ¿Cuál otro? Oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Muy bien. Eso los inerva él. Aprovechemos esta imagen. El cuarto, ¿qué músculo inerva? El oblicuo superior. Oblicuo superior, o sea que sería este. Y el sexto, ¿qué músculo inerva? El recto lateral. Listo. Entonces aquí están. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Entonces volvemos a los nervios craneales. Entonces vamos al cuarto. Cuarto par craneal. Él es el único par craneal que se forma en la cara posterior del mesencéfalo. Es el único, ¿no? Sale, se hace anterior, pasa por la fisura orbitaria superior y llega a inervar el músculo oblicuo superior. ¿Qué par craneal sigue? El quinto, trigémino. Trigémino. Bueno, entonces aquí tengo la rama mandibular. Mira todas las ramas que me está dando él. La rama mandibular, ¿cuál es? ¿La tercera? ¿La segunda o primera? Tercera. Tercera. Aquí tenemos, mira, el nervio trigémino. Aquí tenemos el ganglio. ¿Dónde se origina el tercero? El quinto. ¿En el puente? En el puente, muy bien. Aquí tenemos el maxilar, míralo. Mira aquí con el esquema en relación con el encéfalo. Mira. El oftálmico, míralo. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de que había una distribución a nivel de la cara? Ahí lo tenemos. Aquí. En relación con el encéfalo. Vamos a ver el territorio sensitivo. Mira el componente sensitivo de él, del tercero. El componente motor. ¿Recuerdan el componente motor a qué músculos va? ¿Al troclear? No, ¿qué músculos inerva el componente motor del trigémino? ¿No el de los ojos? No, no, ya el trigémino ya no tiene nada que ver por allá. Los músculos de la masticación. Temporal, macetero, pterigoideo lateral y medial. Eso, entonces este es el nervio trigémino en todo su recorrido. Muy bien. El quinto que sigue. Abducente. El nervio abducente. Entonces vamos a ver el nervio. Aquí está, míralo.
Ese es el recorrido del nervio abducente. ¿Qué músculo inerva? El recto lateral del ojo. El recto lateral. Muy bien. Vamos ahora al séptimo, nervio facial. Vamos a ver aquí. Mira las 5 ramas. Entonces, la rama superior es la temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Mira, aquí tiene el esquema del cráneo y aquí una vista medial. ¿Dónde se origina el séptimo? En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo. Mira el componente motor de él para los músculos de la mímica facial, su componente parasimpático, porque él termina ¿dónde? Una parte de donde termina. En el foramen. Ay, foramen. Bueno, no, él termina en la lengua. Una parte de él. Y aquí tenemos su componente sensitivo especial, o sea, el que va a la lengua. Tenemos el octavo, el vestíbulo coclear. Esperen un momentico, chicos. Bueno, entonces estamos hablando del octavo, que es el vestíbulo coclear. Mira. ¿Dónde es su origen? Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, muy bien. Y aquí lo vemos, míralo. ¿Él a dónde va? ¿Lo recuerdan? Vestíbulo coclear. Sé que tiene que ver algo con el oído. El oído, perfecto, él va allá. Noveno par craneal, el nervio glosofaríngeo. Entonces, veámoslo aquí. ¿Está? ¿Sí ves el recorrido que tiene? Sí. Décimo par craneal, nervio vago. Es el más largo de todos. Entonces, míralo aquí. Nervio vago. ¿El dónde se origina? Yo les hablé ahora que, bueno, esta mañana, que en la médula habían 2 elevaciones. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan las 2 elevaciones que estaban en la médula oblongada? Sí, profe. ¿Cuáles son? Las pirámides, Las pirámides. ¿Y cuál es la otra? las olivas, Las olivas, muy bien. Y entonces, el nervio vago se origina ¿dónde? Bulbo raquídeo. Sí, en el bulbo raquídeo, pero en especial está relacionado directamente con la oliva o con la pirámide. la oliva, pro. Con la oliva. La oliva. Y más específicamente con qué surco. ¿El pre o el pos? El pre. No, el pos. Accesorio. Míralo acá. Aquí lo vemos. Entonces, recuerda que hablábamos del que tiene una rama craneal, que es esa, y tiene una rama espinal.
Mírala acá. 12º par craneal, hipogloso. Entonces míralo acá. ¿Él a dónde llega? ¿El canal del hipogloso? Sale por el canal del hipogloso y llega a la lengua. Muy bien. Él es va a inervar los músculos de la lengua. Bueno, entonces estos pares craneales, ustedes me han escuchado que salen, que entran por unos forámenes. Entonces les voy a mostrar los forámenes por los cuales pasan. Entonces aquí tenemos la base interna del cráneo. Entonces vamos a hacer un chancuco. Yo les voy a poner los números de los pares craneales, cómo se relacionan allí. ¿Sí comprenden lo que estoy haciendo allí? ¿Sí captan lo que estoy haciendo, chicos? ¿Es por donde pasa? Sí, pero ¿cómo se Sí, llaman profe. sí, pero ¿cómo se llaman esas estructuras? Yo les estoy colocando los... El uno pasa, el nervio, el primer par es el olfatorio, pasa por el foramen ciego. Bueno, tanto como el ¿Sí? ciego, ya te digo. Está sobre la lámina cribosa del hueso esmoidal. Bueno, entonces ellos se distribuyen así. Vamos a verlos. Primer par craneal, nervio olfatorio, lámina cribosa del esmoides. Aquí va a estar él. Aquí se forma el bulbo. Segundo par craneal, canal óptico, míralo aquí. Tercero, cuarto, sexto y B1, fisura orbitaria superior. B2, nervio maxilar, foramen redondo. B3, foramen oval. El 8 y el 7 se van por el meato auditivo interno. 9, 10 y 11, foramen yugular. Y el 12, canal del hipogloso. Esa es la distribución de ellos. Ahora, hay uno que emerge por la base externa del cráneo. Ya vamos a verlo. Ya les digo por dónde sale. Emerge por este foramen que vemos aquí, que se llama el estilomastoideo. Por ahí emerge el 7. Listo, chicos, entonces ahí tenemos los pares craneales. ¿Preguntas, muchachos? Ole, se le comieron la lengua a los ratones.